Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda el relator JS, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el relato de las dos primeras partes del capítulo 5 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Este ya es el último capítulo de este volumen 1. Como un pequeño resumen del capítulo 4, tuvimos el descenso de Hajime y Yue por el laberinto luchando contra diferentes tipos de monstruos, hasta que finalmente llegaron al último piso y tuvieron la pelea final contra el guardián del laberinto, que era una especie de hidra, y que terminaron ganando con las justas. Por otra parte, vimos también al grupo de héroes, los compañeros de clase de Hajime que también volvieron al laberinto y... bueno, ellos siguen en lo suyo. Ahora veremos de qué trata este capítulo, qué encontrarán Hajime y Yue después de haber vencido el laberinto y si finalmente escapan de ahí. Espero que disfruten de mi relato y lo apoyen para seguir trayéndolo. Bueno, sin mucho más que decir, comencemos. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta, capítulo 5, Saliendo del laberinto, parte 1. Hajime sintió algo suave y cálido envolviendo todo su cuerpo. Se sentía algo nostálgico. Era la sensación de dormir en una cama, acolchado por un suave colchón y cubierto por una manta caliente. La mente de Hajime entró en pánico. ¿Qué demonios? Pensé que estaba en el laberinto. ¿Qué rayos hago en una cama? Todavía algo aturdido, intentó ciegamente explorar lo que había a su alrededor. Sin embargo, su mano derecha se negó a moverse. Estaba envuelto en un tipo de suavidad completamente diferente a la de la cama y en realidad no podía moverse. ¿Qué está pasando? Experimentalmente trató de apretar un poco su mano. Había una cosa suave y elástica entre sus dedos que se moldeaba a su tacto. Se encontró disfrutando de la sensación y comenzó a apretar el objeto blando una y otra vez, cuando de repente... escuchó un gemido sensual. Su nebulosa conciencia estaba instantáneamente alerta. En pánico, empujó frenéticamente su cuerpo a una posición sentada. Al hacerlo, se dio cuenta de que realmente había estado durmiendo en una cama. Una magnífica cama de 4 patas amueblada con sábanas blancas puras. La cama estaba en una especie de terraza de piedra levantada. Una leve brisa pasó por su mejilla. La vista de sus alrededores estaba bloqueada por gruesos pilares y delgadas cortinas. Era como si hubieran tirado una cama en medio del Partenón. Una cálida luz amarilla, luz que no había visto en años, se derramó en la habitación. Pensé que habíamos terminado con nuestro combate a muerte contra la hidra. ¿Dónde diablos estoy? No me digas que esto es el cielo. La ostentación de todo esto hizo que Hajime instantáneamente pensara en el peor resultado, pero la voz que escuchó junto a él un momento después le hizo recobrar el sentido. Hajime se quitó las sábanas y vio que había estado durmiendo junto a una hermosa chica desnuda. Yue estaba durmiendo tranquilamente a su lado, su pequeño cuerpo envuelto alrededor de su brazo derecho. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él también estaba desnudo. Ah, ya veo, supongo que me he convertido en un protagonista de harem. Espera, todavía no. ¿Qué demonios estoy diciendo? Hajime representó una especie de extraño drama en su confusión. Todavía algo desorientado intentó despertar a Yue. Ella murmuró incoherentemente mientras dormía y agarró aún más fuerte el brazo de Hajime. Su mano derecha se estaba acercando peligrosamente a cierto lugar de la parte inferior de su cuerpo. En serio, no me digas que esto es el cielo. Diciendo absolutas tonterías, Hajime intentó desenmarañar su brazo derecho, pero cada vez que intentaba moverlo, Yue se quejaba provocativamente. No, necesito calmarme. No importa la edad que tenga, todavía parece demasiado joven. No puedo permitirme emocionarme por algo así. No soy un lolicón. Se repitió esas palabras a sí mismo, sabiendo que era este el momento en que se decidiría para siempre si era un pervertido o un caballero. Hajime dejó de soltar su brazo y en su lugar intentó despertar a Yue, pero no importaba lo fuerte que gritara su nombre. Ella simplemente murmuraba mientras dormía y seguía durmiendo. Eventualmente empezó a molestarse un poco. ¿Cómo se atreve a dormir tan tranquilamente mientras me arranco el pelo, preocupándome por dónde hemos terminado? Incapaz de soportarlo más, le gritó. ¡Despierta ya, estúpida y sensual princesa vampiro! Después de eso activó su campo eléctrico. Hubo un crujido de electricidad y zarcillos de rayos corriendo por su brazo. Yue tembló cuando la electricidad la despertó. Rápidamente soltó el brazo de Hajime y abrió los ojos. Buenos días, dormilona. Yue miró inexpresivamente a Hajime durante unos segundos, antes de abrir de par en par sus ojos y saltar sobre su pecho, con los dos aún desnudos por supuesto. Sintió la suave sensación de su piel acariciar todo su cuerpo mientras un dulce aroma le hacía cosquillas en la nariz. No podía evitar excitarse por más tiempo.
Sin embargo, cuando la vio sollozando en su pecho, no pudo quitársela. En vez de eso, sonrió torpemente y le dio palmaditas en la cabeza. Ella se aferró a él por un tiempo, sin mostrar signos de dejarlo ir. Hajime razonó que como ella era la que lo estaba cuidando, cuando él se había desmayado, ella merecía al menos esto, y por eso él simplemente seguía acariciándole la cabeza. Finalmente, tras calmarse Yue, Hajime le preguntó sobre su situación actual. También se aseguró de que ella se envolviera con unas sábanas. Entonces, ¿qué pasó después de vencer a esa cosa? ¿En dónde estamos? Después de que te desmayaste... Según Yue, se arrastró hasta Hajime, exhausta de agotar todo su maná, y se aferró a él cuando la puerta de repente se abrió sola. Preparada para defenderse de una nueva oleada de enemigos, Yue se sentó allí vigilante, pero no importaba cuánto tiempo pasara, nada pasaba por la puerta. Finalmente recuperó lo suficiente de su maná como para poder pararse y fue a examinar lo que había al otro lado. Aunque la ambrosía estaba curando las heridas de Hajime, todavía estaba al borde de la muerte y en una condición muy inestable. Su anormalmente poderoso cuerpo de medio monstruo lo mantenía con vida, pero no había forma de saber cuánto tiempo la ambrosía sería capaz de contrarrestar los efectos del veneno. Si hubieran aparecido nuevos enemigos por esa puerta, habría sido el final para ambos. Por eso Yue fue a confirmar lo que había en el otro lado. Lo que había visto al otro lado de la puerta era la guarida del traidor. Ella había descubierto un espacio de vida muy cómodo. Después de asegurarse de que no había enemigos en la zona, llevó a Hajime al dormitorio que había encontrado y le dio hasta la última gota de ambrosía que salía de la ahora menguante roca de la divinidad. Finalmente, parece que el poder de la ambrosía había vencido el veneno de la aurora y Hajime comenzó a sanar normalmente. Agotada, Yue se había quedado dormida a su lado. Ya veo, así que me salvaste, Yue. Muchas gracias. Los ojos de Yue brillaron con ilimitada felicidad ante la gratitud de Hajime. La expresividad por sus ojos compensaba la falta de expresiones normales. A continuación, Hajime preguntó, genuinamente curioso, por cierto, ¿por qué estoy desnudo? Esperaba sinceramente que no fuera porque habían tenido sexo. No es que no le gustara a Yue, solo quería asegurarse de que estaba mentalmente preparado antes de dar ese salto. Estaba sucio, así que te limpié. Entonces, ¿por qué te estás lamiendo los labios así? Esa seductora sonrisa suya era la misma que siempre usaba después de haber terminado de chuparle la sangre a Hajime. Le corrían escalofríos por la columna vertebral. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué dormiste a mi lado? ¿Y por qué desnuda? Espera, ¿qué pasa con esa risa? ¿Qué hiciste? Y deja de lamerte los labios así. Hajime siguió interrogando a Yue, pero ella simplemente le miró con esa misma mirada hechizante y se negó a seguir contestando. Parecía que se estaba divirtiendo. Finalmente se rindió y decidió empezar a investigar la guarida del traidor. Mientras se preparaban para partir, Yue sacó algo de ropa que había encontrado mientras exploraba antes. Era ropa de hombre, lo que significaba que el inconformista era probablemente un hombre. Hajime descubrió que le quedaban muy bien y empezó a inspeccionar lo que quedaba de su equipo. Uno nunca supo qué tipo de trampas podría encontrar en un laberinto. Yue también terminó de vestirse y Hajime se volteó para mirarla. Todo lo que llevaba puesto era una sola camisa de manga larga. Yue, ¿estás tratando de tentarme? Nada me queda, la camisa es demasiado grande. Hajime supuso que la ropa de un hombre sería demasiado grande para Yue, que solo medía 140 centímetros. Sin embargo, la camisa abrazaba fuertemente su cuerpo asentando sus modestos pechos, y se estiraba solo hasta los muslos, dejando sus delgadas piernas expuestas. A pesar de su apariencia joven, se veía muy atractiva. Hajime no estaba seguro de dónde mirar. Hajime no sabía si Yue lo estaba haciendo a propósito o no, pero su encanto era aterrador en cualquier caso. Al salir del dormitorio, se quedó atónito al ver lo que lo saludaban afuera. El sol brillaba en la habitación. Por supuesto, seguían bajo tierra, así que no podía haber sido un sol real. Había una estructura cónica gigante colgando en lo alto del techo, con un orbe deslumbrantemente brillante abrazando la parte inferior del cono. La razón por la que la mente de Hajime había pensado instantáneamente en la luz del sol no era solo por la luz y el calor, sino también porque no tenía ninguna de las cualidades artificiales presentes en las lámparas o en la iluminación fluorescente. Aparece una luna por la noche. ¿En serio? La visión del sol era tan impactante que le llevó un segundo darse cuenta de que el sonido del agua corriendo llenaba también la habitación.
La habitación en la que estaban era del tamaño de un estadio de béisbol, con la pared del fondo completamente cubierta por una cascada. El agua salía por una pequeña abertura del techo y caía en un río que fluía más adentro, pasando a través de una caverna en la pared lejana. El torrente de agua que caía creó una refrescante brisa que soplaba agradablemente sus rostros. Al inspeccionar más de cerca, Hajime descubrió que también había peces viviendo en el río. Era posible que los peces hubieran seguido la corriente del río y viajado hasta allí desde la superficie. A poca distancia del río había una granja en miniatura. No parecía haber nada creciendo allí en este momento. Junto a los campos había un granero de aspecto acogedor. Aunque parecía vacía, estaba claro con el suministro de agua, pescado, carne y vegetales presentes que uno podía cocinar cualquier cosa a la que estuviera tan inclinado. Toda la habitación estaba cubierta de vegetación y había árboles esparcidos por toda la zona. Hajime decidió explorar primero el lado más cercano a él y comenzó a caminar hacia un edificio ubicado junto al dormitorio en el que habían estado durmiendo. Era más una estructura tallada directamente de la pared de roca que un edificio. La investigué antes, pero la mayoría de las puertas estaban cerradas. Ya veo, Yue, no bajes la guardia. La roca en la que fue tallada la casa parecía ser una especie de piedra caliza blanca. Daba una mirada muy limpia y otra de esas esferas de luz colgaba del techo de la entrada. La luz era un poco demasiado deslumbrante para Yui y Hajime, que habían pasado mucho tiempo rodeados de oscuridad. La casa tenía 3 pisos de altura y estaba bien ventilada. Decidieron empezar explorando el primer piso. Había una alfombra gruesa al lado de una chimenea, una sala de estar amueblada con sofás, una cocina y hasta un baño. Curiosamente, el lugar parecía nuevo, aunque no encontraron presencia de otras personas, parecía obviamente que vivían en ella. Los electrodomésticos y los muebles no se habían usado en mucho tiempo, pero estaba claro que su dueño los cuidaba bien. En lugar de una vivienda habitada, se sentía más como una casa que alguien simplemente manejaba. Hajime y Yue cautelosamente continuaron adentrándose en la casa. Después de un tiempo se encontraron de pie afuera otra vez. Había una puerta ovalada que conducía a una especie de patio trasero que contenía una estatua de león. La boca del león estaba abierta en medio del rugido. Junto a la estatua había un círculo mágico. Experimentalmente Hajime vertió un poco de maná en él y agua caliente salió despedida de la boca abierta del león. Las fuentes del león eran al parecer una decoración de lugares de clase alta, no importaba en qué mundo uno estaba. Esto es básicamente un baño, ¿no? Perfecto, han pasado meses desde la última vez que tomé uno. Hajime sonrió felizmente. Hasta ese momento nunca se había dado el lujo de preocuparse por la higiene, pero ahora finalmente podía tomarse un respiro. Se dio cuenta de que estaba sucio por todas partes, usó el círculo mágico para derramar un poco más de agua y limpió ligeramente su cuerpo como medida temporal. Aún así, eso no fue suficiente para satisfacerlo. Era japonés y como a todos sus compatriotas le encantaban los baños. Una vez que estuviera seguro de que el área es segura, él iba a tomar un largo baño y limpiarse apropiadamente. Yue vio cómo crecía su excitación y se asomó con su opinión sobre el asunto. ¿Quieres que nos bañemos juntos? Prefiero relajarme solo un rato. Yo estaba pateando juguetonamente el agua y Hajime pensó que si ella se bañaba con él, su baño sería cualquier cosa menos relajante, así que la rechazó. Ella gritó infelizmente ante su brusco rechazo. Una vez terminado el examen de la estatua de león, los dos subieron al segundo piso. Allí descubrieron una biblioteca y un taller de algún tipo, pero las estanterías y las puertas del taller estaban cerradas con llave, por lo que no pudieron hacer un examen exhaustivo de las habitaciones. Intentaron varias formas de abrirlos, pero ninguna funcionó, así que simplemente se rindieron. Después de eso subieron las escaleras hasta el tercer piso y vieron una habitación individual en la parte de atrás. No había nada más en el suelo. Cuando Hajime abrió la puerta, vio un círculo mágico de 8 metros de largo incrustado en el suelo que tenía algunas de las inscripciones más complejas y sutiles que había visto jamás. El diseño y la distribución del círculo eran tan detallados que no habría sido una exageración llamarlo una obra de arte. Pero lo que más llamó la atención de Hajime fue la persona sentada en una silla ostentosa justo al lado del círculo mágico. Dicha persona estaba claramente muerta. El cadáver ya se había deteriorado hasta que no quedaban más que huesos y estaba vestido con una gran túnica de negro y oro. No había el más mínimo indicio de polvo o suciedad en ninguna parte de la túnica. La impecable limpieza del cadáver hacía que pareciera más a un accesorio de una casa embrujada que algo que en realidad daba miedo. Estaba extendida sobre la silla en una postura relajada, con las órbitas vacías del cráneo mirando hacia abajo a su propia figura, casi como si la persona que una vez fue simplemente se hubiera sentado allí y muerto de esa manera. El esqueleto y el círculo mágico eran los únicos objetos de la habitación. ¿Por qué eligió venir aquí a morir y no a su dormitorio o a la sala de estar? Parece sospechoso. ¿Qué deberíamos hacer?
Yue también parecía preocupada por el esqueleto. Hajime asumió que debía pertenecer al inconformista que se decía que vivía aquí. Lo extraño fue que murió en paz sentado así, como si estuviera esperando a alguien. Bueno, si queremos encontrar una salida, esta habitación parece ser nuestra mejor opción. Ni siquiera mi transmutación pudo hacer nada a las cerraduras que encontramos en la biblioteca y en el taller, así que esto es lo único que queda por investigar. Yue, prepárate para cualquier cosa. Contaré contigo si pasa algo. Vale, ten cuidado, respondió Yue. Tímidamente, Hajime dio un paso adelante. No pasó nada, así que siguió avanzando lentamente. Luego, cuando llegó al centro del círculo, toda la habitación estaba llena de luz amarilla brillante. Hajime cerró los ojos, incapaz de manejar la intensidad de la luz. Un segundo después sintió como si algo le invadiera la cabeza y empezó a ver flashbacks de su tiempo en el abismo, desde que cayó hasta que luchó contra la Hidra. Finalmente, el poder del círculo mágico comenzó a disminuir y la luz se oscureció un poco. Hajime abrió los ojos y vio a un joven vestido de negro de pie ante él. No lo había sentido entrar en la habitación en absoluto. El círculo mágico aún brillaba tenuemente, llenando la habitación con una luz mística. Hajime instantáneamente se puso en posición de batalla, pero tras unos segundos bajó la guardia. No solo no podía sentir ninguna hostilidad o malicia por parte del hombre que tenía delante, sino que la figura misma no parecía real. Cuando lo escudriñó un poco más, Hajime se dio cuenta de que la túnica que llevaba era la misma que tenía el esqueleto. Eso le dijo lo suficiente como para adivinar quién era probablemente el hombre frente a él. Hajime miró en silencio a la figura, esperando que algo pasara. Finalmente, la aparición comenzó a hablar. Saludos. Te felicito por superar mi juicio. Mi nombre es Oscar Orcus. Yo soy el hombre que creó este laberinto. Supongo que al mundo se me conoce como un traidor. Parecía que el hombre muerto sentado frente a ellos era Oscar Orcus, el creador del gran laberinto de Orcus. Hajime y Yue miraron, medio sorprendidos, medio ya me lo esperaba. Por cierto, por favor, guárdense las preguntas. Esto no es más que una grabación que dejé atrás, así que desafortunadamente no puedo responder a ninguna de sus preguntas. Quería decirles a los que llegaron hasta aquí por qué nosotros, los que conocimos la verdad del mundo, decidimos luchar contra los dioses. Así que decidí dejar un mensaje, y esta era la forma más simple de transmitir ese mensaje. Quiero que sepan que, aunque éramos traidores, no éramos rebeldes. La historia que tejió para ellos era completamente diferente de la historia que Hajime había aprendido de los registros de la Santa Iglesia, o de las historias que Yue había contado sobre los rebeldes. Las revelaciones que Oscar tuvo para ellos los conmocionaron hasta la médula. Su historia era la de dioses locos y sus descendientes que lucharon contra ellos. Poco tiempo después de la era de los dioses, el mundo se vio envuelto en conflictos. Humanos, demonios e incluso los hombres bestias lucharon entre sí en una guerra sin fin. Sus razones eran tan numerosas como sus batallas: la tierra, los recursos, los valores personales, la codicia, pero lo más importante entre ellos era la teología. En esa época, las razas y los países se dividían en numerosas facciones, cada una de las cuales tenía a su propio dios, y fue el dios de cada tribu el que incitó a su pueblo a luchar contra los que adoraban a los demás. Después de un tiempo, apareció un grupo que buscaba poner fin a esta guerra de siglos. Se llamaban a sí mismos los Libertadores. Solo había una cosa que todos tenían en común: cada miembro era descendiente directo de uno de los dioses. Su líder era alguien que por casualidad se había enterado de las verdaderas intenciones de los dioses. Parecía que los dioses estaban usando las diversas razas como peones, jugando una gran partida de ajedrez con el mundo como tablero. El líder de los Libertadores no soportó su repugnante desprecio por la vida y comenzó a buscar camaradas que sintieran lo mismo que él. Después de una ardua búsqueda, pudieron descubrir la ubicación de Asgard, el hogar de los dioses. Entre los Libertadores había 7 que eran excepcionalmente poderosos y fueron elegidos para ser la vanguardia en la batalla contra los dioses. Sin embargo, sus planes se frustraron antes de que la batalla pudiera comenzar. Los dioses manipulaban a las razas sensibles y les hacían creer que los Libertadores estaban tratando de destruir el mundo. Fueron marcados como enemigos de los dioses y todos los humanos, demonios y bestias los consideraban sus enemigos mortales. Después de una gran cantidad de conspiraciones, eventos y encuentros dramáticos, los Libertadores no se atrevían a luchar contra la gente a la que habían jurado proteger, pero esa misma gente creía que eran herejes ingratos que trataban de provocar el fin del mundo. Sus verdaderos nombres fueron olvidados y en los anales de la historia se les conocía simplemente como los traidores.
Los libertadores fueron asesinados uno por uno hasta que solo quedaron los 7 más fuertes. Con el mundo entero en su contra, se dieron cuenta de que no podrían derrotar a los dioses, así que se dispersaron hasta los confines de la tierra y construyeron enormes laberintos para esconderse. Crearon una serie de pruebas rezando para que algún día apareciese alguien que pudiera limpiarlos, para que pudieran legarle sus poderes con la esperanza de que estos nuevos guerreros pudieran llevar a cabo sus sueños. Después de terminar su largo discurso, Oscar sonrió tranquilamente. No tengo ni idea de quién eres ni de por qué elegiste luchar hasta aquí. Tampoco tengo intención de forzar mis propios sueños de la muerte de los dioses sobre ti. Simplemente quería que supieras lo que luchamos y morimos porque... Como recompensa por escucharme, te daré mi poder. La forma de utilizarlo depende totalmente de ti. Solo puedo rezar para que no lo uses para el mal. Es todo lo que tengo que decir. Gracias por escuchar el final. Que las bendiciones de los dioses nunca te alcancen. La aparición de Oscar desapareció cuando terminó de hablar. Al mismo tiempo, Hajime sintió algo extraño entrar en su mente. La sensación era bastante dolorosa, pero como sabía lo que estaba pasando, silenciosamente la dejó entrar dentro de él. El dolor finalmente cedió, y el círculo mágico se oscureció una vez más. Hajime soltó un largo suspiro sin darse cuenta de que había estado aguantando todo el tiempo. Hajime, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero hombre, qué historia. Sí. ¿Qué vas a hacer? Yue se refería por supuesto a la historia de Oscar. En realidad no voy a hacer nada. Fueron esos dioses buenos para nada los que me convocaron aquí en primer lugar y me dijeron que fuera a luchar en su guerra. De todos modos, los odio como están. Aún así, este mundo no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que me importa es volver a la superficie y encontrar el camino a casa. Eso es todo. ¿A ti te molestó su historia? El viejo Hajime podría haber sido más comprensivo con la difícil situación de este mundo, pero el reforjado Hajime descartó la historia de Oscar sin pensarlo 2 veces. Es el problema de este mundo, así que la gente de este mundo debe lidiar con él. Dicho esto, Yue era alguien de este mundo. Por eso, si ella decía que quería hacer algo al respecto, Hajime podría haberlo reconsiderado. Su vínculo con Yue no era algo que pudiera descartar tan fácilmente como la historia de Oscar, pero Yue agitó la cabeza sin dudarlo. Mi hogar está donde tú estás, no me importa ningún otro lugar. Ella se inclinó hacia Hajime y le apretó la mano. El calor de su mano le dijo que no solo trataba de ser considerada. Yue una vez dedicó toda su vida a su país, a pesar de ello fue traicionada por aquellos en los que más confiaba y abandonada a su suerte para pudrirse en la oscuridad. Ninguno de sus súbditos vino a salvarla. Habían pasado 300 años desde entonces, y todas las personas que ella conocía habían muerto hace mucho tiempo. Para Yue no quedaba nada de lo que preocuparse en este mundo. De hecho, al igual que Hajime, había empezado a ver el reino como una prisión más que como su hogar tras haber estado atrapada durante tanto tiempo, y fue Hajime quien la salvó de esa prisión. Por eso solo le importaba estar al lado de Hajime. Hajime se sonrojó un poco, luego se aclaró la garganta y lanzó una bomba de un anuncio. Además, creo que aprendí un nuevo hechizo, algún tipo de magia de la era de los dioses, creo. ¿En serio?, dijo Yue asombrada. Su sorpresa era comprensible. Después de todo, la magia de la era de los dioses era algo que los dioses habían usado alguna vez. Magia que ya no existía en la actualidad. La magia de la teletransportación también era de esa época. Ese círculo mágico me hizo algo en la cabeza y es como si de repente entendiera cómo funciona. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy totalmente bien. Mejor aún, este hechizo es perfecto para mí. ¿Qué clase de hechizo es? Es un hechizo de creación de algún tipo. Me permite añadir propiedades mágicas a los minerales y crear nuevos minerales con rasgos especiales. Entonces, ¿puedes hacer artefactos? Sí, algo así. El hechizo de creación que Hajime había heredado era la misma magia que la gente había usado para crear artefactos en la era de los dioses. Verdaderamente era la habilidad perfecta para un sinergista. Aunque Hajime no lo sabía, el trabajo de Oscar Orcus también había sido sinergista. ¿Quieres aprenderlo tú también, Yue? Solo tienes que entrar en el círculo mágico. Haz ese tipo de cosas cuando corre a través de tus recuerdos. Oscar dijo algo sobre un juicio antes, así que como lo resolvimos juntos, deberías tener el derecho de aprenderlo también. Pero yo no puedo usar la transmutación. Ah, sí, supongo que es verdad. Aún así, es magia de la era de los dioses. No hay nada de malo en aprenderlo de cualquier manera, ¿verdad? Impulsada por Hajime, Yue entró en el círculo mágico. Empezó a brillar débilmente y empezó a sondear los recuerdos de Yue. Debió decidir que Yue también había aclarado las condiciones, ya que la aparición de Oscar volvió a aparecer.
La voz desencadenada de Oscar sonó por segunda vez. Tenerlo por segunda vez arruinó el momento. Oscar repitió las mismas palabras que antes, así que Yu y Hajime lo ignoraron y continuaron con su conversación. ¿Cómo te fue? ¿Lo aprendiste? Sí, lo hice, pero los artefactos no tienen mucho sentido para mí. Supongo que incluso la magia antigua es inútil a menos que tengas afinidad para ella. La visión de Oscar sonrió mientras terminaba su conversación. Fue un poco surrealista en realidad. Hajime no podía estar seguro de no haberlo imaginado, pero sentía que el esqueleto detrás de la visión parecía algo triste. Ya que supongo que esta casa es básicamente nuestra ahora, deberíamos deshacernos del esqueleto. Sí, será un buen fertilizante para los campos. Hajime no tenía ningún respeto por el cadáver, Yue tampoco. Aunque no había viento, el cráneo de Oscar cayó unos centímetros más hacia adelante. Capítulo 5. Saliendo del laberinto. Parte 2. Enterraron el esqueleto de Oscar cerca del borde del campo e incluso le dieron una modesta lápida. Al final, hasta ellos sintieron suficiente lástima por él que no solo lo convirtieron en fertilizante. Una vez terminado el entierro, Hajime y Yue regresaron a los dos lugares que habían sido cerrados antes. Cuando lo enterraron, le quitaron el anillo que llevaba en el dedo esquelético. No fue un robo de tumbas, ya que aún no había sido enterrado. El anillo tenía un símbolo de un círculo con una cruz que lo dividía en secciones pares grabadas en él, que encajaban perfectamente con los grabados de las cerraduras. Primero fueron a la biblioteca. Esperaban que algunos de los libros tuvieran conocimiento sobre cómo volver a la superficie. Hajime y Yue rompieron el sello de las estanterías y empezaron a examinar los volúmenes. Durante su búsqueda descubrieron lo que parecían ser los planos del edificio. No era tan detallado como un juego de planos, pero había muchos memorandos sobre lo que se construiría, dónde y cómo se vería la distribución de la casa. Hajime soltó un grito de alegría de ¡bingo! ¡Lo encontré! Yue también respondió feliz, aunque con menos intensidad. Según los planos, el círculo mágico del tercer piso servía para la salida que se activaba con el anillo. Fue una suerte que se lo quitaran. También se enteraron de que la limpieza se llevaba a cabo de forma automática a intervalos fijos por medio de golems, que normalmente descansaban en una de las salas del taller, y el globo terráqueo que colgaba del techo poseía las mismas propiedades que el sol, por lo que podían cultivar si así lo deseaban. Por eso estaba tan limpio, aunque nadie había vivido aquí en siglos. Había una serie de artefactos y materiales raros con los que Oscar había estado trabajando en la sala de su taller. Según los memorandos, Hajime decidió llevárselos también. No podría hacer daño tener más cosas con las que trabajar después de todo. Yue había estado mirando los otros libros mientras Hajime había estado estudiando los planos, y ella se acercó a él con uno de ellos en sus manos. Resultó ser el diario de Oscar. Es una crónica de la vida cotidiana de Oscar y sus 6 poderosos compañeros. Uno de los pasajes hablaba de los laberintos que sus 6 camaradas habían construido. Así que, básicamente, eso significa que si vencemos los otros laberintos podemos conseguir toda la magia antigua que los otros libertadores poseían también. Según el diario, sus 6 camaradas también habían diseñado sus laberintos para que a cualquiera que llegara hasta lo más profundo se les concediera la magia de la era de los dioses. Desafortunadamente no entró en los detalles de qué tipo de magia antigua tenía cada uno. Uno de ellos podría ayudarnos a volver a tu mundo. Yue definitivamente tenía razón. Después de todo, la magia de la teletransportación que convocó a la clase aquí también era de la era de los dioses. Sí, ahora tenemos una idea de dónde buscar a continuación. Nuestra meta después de volver a la superficie es conquistar los otros 6 laberintos. Hajime sonrió, contento de haber encontrado finalmente una pista. Empezó inconscientemente a acariciar la cabeza de Yue, a la que ella cerró los ojos alegremente y se dejó mimar. Buscaron un rato más en la biblioteca, pero no encontraron ningún libro que les indicara la ubicación exacta de los otros laberintos. Por ahora, estaban atascados con los 2 cuyos lugares eran conocidos, el gran volcán Gruen y el bosque Jaltina. También podrían comenzar a buscar alrededor del desfiladero Raizen y los campos de nieve Esni, donde se dice que hay otros 2 laberintos escondidos. Una vez que terminaron de hurgar en la biblioteca, los 2 se dirigieron al taller. Había un número de puertas cerradas con llave en el taller, todas las cuales Hajime abrió con el anillo de Oscar. En su interior se amontonaban todo tipo de minerales, herramientas con fines desconocidos y manuales de trabajo. Todo el tesoro escondido era el sueño de un sinergista hecho realidad. Hajime cruzó su único brazo mientras pensaba. Yue le dio la cabeza perpleja y le hizo una pregunta que tenía en mente. Hajime, ¿qué pasa? Bueno, estaba pensando, ¿qué tal si nos quedamos aquí un rato, Yue? No me malinterpretes, estoy ansioso por volver a la superficie también.
Pero ya que hay todo este material para explorar y aprender acerca de él, podría ser mejor hacer de esta nuestra base y descansar un poco, sobre todo porque si nos vamos a dirigir a los otros laberintos, lo mejor será prepararnos lo mejor posible. ¿Qué te parece? Hajime estaba intentando ser considerado con Yue, ya que pensó que después de 300 años de oscuridad, ella estaba deseando ver el exterior, pero ella accedió rápidamente tras mirarle en blanco durante unos segundos. Hajime lo encontró un poco extraño, pero ella solo le dio una breve respuesta. Mientras yo esté contigo, Hajime, cualquier lugar está bien. Parecía que no tenía ningún deseo ardiente de ver el sol. Hajime se sonrojó y se rascó la mejilla cuando la escuchó declararlo con tanta audacia. Con eso resuelto, los dos decidieron quedarse allí para entrenar y prepararse lo mejor posible. Pronto cayó la noche y la brillante luz del sol se volvió pálida como la luz de la luna. Hajime se estaba bañando, dejando que todo su cuerpo se relajara por primera vez en meses. Había estado nervioso desde que cayó en el abismo. El baño lo limpió en cuerpo y alma. Esto se siente genial. Este tipo de tono despreocupado fue el primero para el nuevo Hajime. Mientras dejaba que la energía se escurriera de su cuerpo, de repente oyó el sonido de pasos que se dirigían hacia él. Se maldijo a sí mismo por bajar la guardia. Yue, te dije que quería tomar mi baño solo. Esto realmente se siente bien. Y luego Yue estaba sentada a su lado. Se escabulló junto a Hajime, completamente desnuda. Su hermosa piel de color porcelana brillaba encantadora a la luz de la luna. Era la primera vez que Hajime la veía arreglarse el cabello. La nuca expuesta de su cuello solo sirvió para aumentar más su encanto. Yue, recuerdo haberte dicho muchas veces que quería bañarme solo, así que ¿por qué estás aquí? Hajime sabía que el flujo que subía por su cuerpo no tenía nada que ver con el calor del agua. Reprendió a Yue más enfadado de lo habitual, intentando ocultar su excitación. Yue podía fácilmente decir lo que estaba pasando por la mente de Hajime en ese momento, por lo que ella le miró de reojo de la forma más seductora. Pero me niego. ¿Cuándo tuviste tiempo de leer a JoJo's? Hajime contestó reflexivamente, lo que desafortunadamente significó que la miró directamente a ella. Su piel ligeramente sonrojada llenó su visión. Había un ligero rubor pintando su cara, haciéndola parecer aún más erótica. Su aspecto actual le recordaba que ella era mucho mayor que él. Ya era incapaz de mantenerse en pie, pero de alguna manera estaba mucho más tranquilo de lo que había estado cuando luchó contra la hidra. Al menos cubre tu frente, sé que esta casa tiene muchas toallas. Quiero que me mires. Hajime se quedó sin palabras. Su inesperada respuesta lo dejó aún más nervioso que antes. Su mitad inferior estaba rugiente y lista para la acción, mientras se asomaba con un «¿Llamó maestro?» Hajime, ¿no quieres mirar? Yue siguió con otro ataque. Su voz suplicante estaba lentamente reduciendo el razonamiento de Hajime. «Maestro, objetivo localizado a las 2 en punto». Su respiración empezó a desgarrarse. Yue, no estoy seguro de que yo... ¿No soy lo suficientemente guapa? Hajime intentó razonar para salir de la situación, pero Yue le acorraló con un seguimiento que parecía muy deprimida. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, se dio cuenta de que la tristeza e inseguridad en su voz había sido real. Para nada, créeme, eres muy guapa, no hay forma de que piense que eres fea. Antes de darse cuenta, la voz de Hajime se había vuelto más fuerte y casi estaba gritando. Después de terminar de gritar, de repente se dio cuenta de lo acalorado que se había puesto y se dio cuenta de que era demasiado tarde para echarse para atrás. Yue tenía la misma expresión seductora que había usado al principio. Ya veo, eso me hace feliz, porque yo te pertenezco, Hajime, así que mira todo lo que tú quieras. Yue se levantó abruptamente. El agua del baño goteaba por su suave piel mientras se desnudaba ante Hajime. Hajime vio cómo una sola gota de agua bajaba por su cuerpo, pasó por encima de sus modestos pechos, se aferró firmemente a su esbelta cintura y bajó por sus regiones más bajas antes de finalmente descender por sus muslos y volver a unirse al mayor cuerpo de agua que había debajo. No había ni una sola mancha en su pálida piel, y sus proporciones eran casi perfectas. Se envolvió los brazos detrás de la espalda, sin intentar esconder nada de sí misma de Hajime. No había manera de que tal acción no fuera vergonzosa, y de hecho se estaba sonrojando un poco, pero seguía allí orgullosa, su cuerpo temblando un poco. Era la combinación perfecta de timidez y seducción. Enmarcada por la luna falsa, su pelo dorado brillaba a su alrededor como un halo. La vista era tan perfecta que parecía casi divina. En ese momento Hajime no habría dudado, aunque le hubieran dicho que era una diosa. Sin palabras, solo podía seguir mirando, claramente cautivado por su mirada, y como Yue lo había planeado,
Eso era suficiente para volar cualquier rastro de razón que hubiese dejado. Yue se rió triunfante y Hajime finalmente recobró el sentido común. Ella estaba mirando fijamente la única parte de su cuerpo que estaba siendo honesta acerca de sus sentimientos, y él rápidamente decidió retirarse apresuradamente antes de que su mitad inferior sacara lo mejor de él. A este paso, Hajime se vería absorbido por el ritmo de Yue precisamente porque él la valoraba tanto. No quería hacer algo en el calor del momento sin pensarlo bien antes. Como hombre, quería asegurarse de que estaba listo para comprometerse con Yue antes de tener sexo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que escapara de las garras de la chica vampiro. Ella se arrojó a él decidida a arreglar las cosas de una vez por todas. Claramente podía sentir todas las partes blandas de Yue mientras ella le abrazaba con fuerza. No pensó que podría aguantar mucho más. Si no se marchaba, se convertiría en una bestia sin sentido y tomaría a la única persona que amaba. Desafortunadamente, Yue declaró: "No te vas a escapar". La princesa vampiro no iba a dejar escapar a su presa. Lo que pasó después fue... bueno, exactamente lo que cualquiera podría imaginarse. Y bueno, gente, de esa manera ricolina terminan las dos primeras partes de este capítulo 5 del volumen 1. A ver, veamos. Durante la primera parte finalmente conocimos al primero de los libertadores, Oscar Orcus. Pudimos ver cómo es la realidad de la situación de ese mundo. Un mundo donde los dioses usan a los mortales para que se peleen entre sí, causando más guerra y muerte. También veremos cómo Hajime aprovechará el nuevo poder que obtuvo, que le servirá para los siguientes laberintos. Ya en la segunda parte vimos cómo Yue va a profanar a Hajime cuando se supone que debería ser al revés. Pero bueno, la pobre lleva más de 300 años de abstinencia, así que es entendible. Bueno, gente, espero que de verdad hayan disfrutado este relato. Si fue así, deja tu me gusta, comenta qué te pareció el capítulo, y si es la primera vez que te encuentras con este video y te gustó el contenido, suscríbete, me ayudarías mucho. Nos vemos en el próximo video, que será el fin del capítulo 5. Se despide el relator JS y conmigo será hasta la próxima. Chao.